Psicolab Podcast es el filtro que necesitas para discernir entre hechos y opiniones. ¿Sabes qué es la psicología? ¿Qué te puede aportar y cómo influye en nuestra sociedad? A los psicólogos nos ha llegado la hora de explicarte la importancia de esta ciencia del comportamiento por la que estás completamente rodeado. Opiniones tenemos todos. Datos y realidades, no. Esto de la salud es una experiencia individual de bienestar integrada tanto de la mente como del cuerpo y se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de enfermedades, pero también por la ausencia de riesgo de enfermedades, y no solamente por eso, sino por el mantenimiento de conductas saludables, porque no podemos decir que una persona sea sana si se alimenta mal, si fuma o si no hace ejercicio, ¿no? Eso lo constituiría. Y entonces todo esto, en consecuencia de todo esto, estaríamos, si tuviéramos esta salud, ¿no? Con la capacidad suficiente para trabajar en las cosas que nos importan en la vida, en las cosas que nos dan sentido a la vida, porque no se vive para tener salud, sino se tiene salud para vivir, es decir, para desarrollar los proyectos, las cosas que dan sentido a nuestra vida, y eso es lo fundamental, y eso sería entonces una persona sana como tal, ¿no? Iríamos un poco en la línea de lo que dice la OMS, ¿no? La OMS es la Organización Mundial de la Mundial Salud. de la Salud, efectivamente. Ese bienestar biopsicosocial. Y cualquiera de los tres elementos que prescindiéramos de ellos iría en detrimento de la propia asistencia, del propio bienestar del paciente, sin lugar a duda. A veces es obvio que con un bisturí no se solucionan problemas psicológicos. Entonces una persona puede tener en nuestro campo una extirpación de una mama por un cáncer de mama y evidentemente una reconstrucción no va a hacer necesariamente que ese paciente esté bien, puede influir, pero si no manejamos elementos previos, ánimo depresivo, criterios de ansiedad, pues evidentemente el bisturí no va a hacer nada. Una parte importante nuestra de trabajo, de lo que nosotros hacemos, va dirigido a la prevención y a la promoción de la salud. No con vista solo a la enfermedad, no, a la promoción de la salud y a la prevención. Esa es una parte. Luego hacemos otra parte también que es de tratamiento psicológico de las enfermedades, los pacientes con cáncer o con diabetes o con las enfermedades o con dolor crónico, lo que sea, pues ahí nosotros también con nuestros tratamientos psicológicos para mejorar la adaptación a la enfermedad y para hacer frente a toda esa sintomatología y tener una vida adaptativa en medio de esa enfermedad, ¿no? Y otro tercer nivel que tenemos también es el estudio de qué factores psicológicos influyen en la salud y en la enfermedad, para poder intervenir en esos factores, ¿no? Claro. Y también tenemos otra área de trabajo, los psicólogos de la salud, que es trabajar para optimizar todo el sistema sanitario. Es decir, la comunicación médico-paciente, el conseguir que los pacientes sean expertos y activos, porque claro, el paciente, hay una cosa importante en la salud, el paciente las 24 horas del día, los 7 días de la semana está con la enfermedad. Claro. Y quieras que no, es un experto en la enfermedad. Un poco al hilo de lo que ha comentado Juan Antonio, y es que hay eficacia en las intervenciones psicológicas. Qué importante. Entonces, eso no es una cuestión de duda. Hay evidencia científica suficiente de determinadas intervenciones psicológicas y eso no lo podemos pasar por alto, porque si esto no fuera así, estaríamos incurriendo en cuestiones éticas y legales. Voy a poner un ejemplo. Si yo sé que un tratamiento, un antibiótico, es eficaz ante una intervención quirúrgica y no me lo ponen, pues ahí hay un desfase, no correspondería, me lo tendrían que poner. Porque sabiendo que hay intervenciones psicológicas que son eficaces, no todo el mundo tiene acceso a ese mismo tipo de intervenciones psicológicas. Un poco como decías, ¿no? Es decir, la intervención psicológica viene en función del código postal, pues aquí estamos haciendo algo que éticamente puede ser muy cuestionable. Otro ejemplo que también a mí me ha pasado varias veces es el tema de la adherencia. Es otro ámbito Explica qué es en esto el de la que adherencia. yo he trabajado mucho tiempo. La adherencia terapéutica es
pues a una persona con una enfermedad te pautan un tratamiento y ese tratamiento pues hay que cumplirlo, ¿no? Hay que cumplirlo como te han prescrito que lo cumplas, no solo farmacológico. Y esto hay que cumplirlo, ¿vale? Y cumplir esto, a lo mejor durante 7 días, si es un antibiótico, es relativamente sencillo. Cumplir esto cuando es para toda tu vida, pues requiere una serie de cambios conductuales y una serie de cambios de chip, mentales, ¿vale? Mentales, pues importantes, claro. ¿vale? Y si encima esto conlleva efectos secundarios, pues ni te cuento, mucho más, ¿no? Pues las creencias, lo que nosotros pensamos, es uno de los principales predictores de no adherencia, del hecho de que tú llega un momento que falles, ¿no? Que falles en tu medicación. Y nosotros tenemos instrumentos, tenemos cuestionarios y formas de medir creencias que son eficaces, que tienen datos que demuestran que son eficaces, que nos permiten pues poder predecir hasta con cierta fiabilidad, pues si esta persona considera, pues no le da importancia a la medicación, no ha entendido la patología, no, bueno, pues qué creencias puede tener esta persona que hacen que, bueno, pues que a lo mejor este mes no lo va a dejar, pero que a lo mejor cuando llega a la playa y vea, pues que, bueno, en la playa baja la tensión, pues lo dejó, ¿no? Cuando no debería. Creo que es fundamental, y lo estamos poniendo sobre la mesa, es el tema de la información que tiene el paciente. Creo que es determinante. Por una parte, el profesional que dice al paciente al que yo le he dado esta información no se ha enterado, no tiene una adherencia buena al tratamiento. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha enterado ese paciente, no? ¿Cómo se dicen las cosas, no? ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Y en qué momento? Es fundamental. ¿Y en qué momento? ¿Y cuál es la disposición que tiene ese paciente para recibir esa información, ¿no? Un ejemplo que antes lo comentábamos, ¿no? Una paciente, cosas que nos pueden parecer demasiado obvias, ¿no? Una paciente, es un caso que siempre comento, que decía, se le había extirpado una mama por un cáncer de mama, y decía, qué suerte, doctora, que me han quitado la mama y no el pecho. Bueno, pues puede parecer una cosa muy obvia, pero esta persona le falta una información. A lo mejor su nivel cultural le incapacita para poder comprenderlo de otra forma mucho más clara. Evidentemente tenemos que adaptarnos al nivel del paciente, Totalmente. a sus valores, sus expectativas, sus experiencias. ¿Ha tenido contactos con la enfermedad previa o no? Esa persona con una hipertensión, su padre, su madre falleció por un infarto, es determinante. Y yo creo que hay que poner sobre la mesa algo fundamental, y es de dónde procede la información. Y el doctor Google puede ser muy bueno o puede ser peligrosísimo, porque le puede llevar a tener comportamientos que no están demostrados. Hay pacientes que de repente dicen, yo he dejado de comer esto, ¿y quién se lo dijo? No, es que es verdad. Puede ser tremendamente peligroso. Nosotros trabajábamos muchísimo con los padres, porque al final un niño de 8, pero que puede ser de 2, o de 10 meses, que debuta, que le diagnostican y ¿De diabetes, y que a partir de ahí ya sabes que para toda su vida va a ser diabético. Pues claro, al final se enfrenta pues a una adolescencia pues que está ya mediada por otro tipo de cosas, ¿no? Un niño adolescente que cuando todos tus amigos empiezan a probar el alcohol, pues es diabético. Bueno, y cuando vas Por ejemplo, a los cumpleaños y hay tartas, ¿no? Las tartas, las chuches, el campamento de verano, todo al final modifica metabólicamente, influye, ¿no? Tú tienes que ser un experto, tú como padre y luego como hijo, como protagonista, como propio protagonista, obviamente, creces aprendiendo cómo funciona un páncreas, cosa que un niño normal de 2 años pues no lo sabe, ¿no? Cuidado con consejos no solicitados o no evidenciados. Cuando estás en el mundo de los sanos, Claro. todo el mundo tiene consejos, todo el mundo dice cosas de cómo los otros tienen que hacerlo, de cómo no hacer así. Yo aconsejaría a la mayor parte de la gente que es así, algo que es más difícil que dar consejos, algo mucho más difícil, que es saber escuchar, porque la mayor parte de la gente no sabe escuchar. Lo que pasa es que no es tan fácil, porque claro, tú empiezas a escuchar a la persona y sobre todo es una persona cercana a ti, incluso si eres el médico, y entonces, claro, tú estás escuchando a una persona llena de dolor, llena de malestar, de y miedo, que quiere desahogarse ¿no? contigo y se lo está contando. Y entonces esa emoción te hace sentir una emoción similar. Y hay mucha gente, claro, si son familias y eso, muchos de ellos pues tienden hasta a ponerse a llorar con ellos. Claro, el profesional eso no lo puede hacer, porque el profesional tiene que aprender a escuchar con ecuanimidad y con tranquilidad, porque el hecho de que el otro cuente todas esas cosas tan terribles que está contando y tú mantenerte sereno, tranquilo, escuchando,
eso ya ayuda a la aceptación por parte del paciente, porque tú no te Claro. asustas ni te emocionas, tú escuchas con eso. Claro, si te pones a llorar con Y él, pues permitirle- lógicamente él ve que, bueno, si este también se asusta, pues esto no te sirve para nada. Con los familiares, saber escuchar cuesta un poco más porque ellos se identifican más y tienden a sentir eso. Pero yo he visto muchas familias que cuando empiezan a contar uno de esos, entonces la otra persona se hace el fuerte. Y a veces es el familiar el que se pone a llorar y entonces el paciente que se hace el fuerte. En una malentendida psicología positiva que hay por ahí, luego sí hay gente Sí. que trabaja la psicología positiva de forma conveniente, dicen esa tontería. Yo creo que el peor tema es sacar las metáforas belicistas. Eso está publicado nada más en la revista Lancet y eso pues está radicado, pero todavía la gente de la calle pues lo dice mucho en esto de cuando hablamos del cáncer, tiene una terminología belicista, es decir, hay que luchar, y mucha gente lo dice, tienes que ser fuerte, tienes que luchar, sé valiente, ten coraje, no te vengas abajo, no seas cobarde, todo este tipo de cosas, que es absurdo, porque esto no es una guerra de ese tipo. Como ¿Por por la qué? familia a veces te dice ¿Por qué? cómo ¿Y por qué hacemos a mí? frente a esto, ¿Por qué? pero yo lo que he aprendido de esto, te lo digo claramente, es que la aceptación puede llegar a transformarte de verdad hacia una nueva forma de comportarte y de ver la vida, Y de ver la vida. y la evitación y esta no aceptación lo que hace es someterte cada día más. Entonces yo les digo a los pacientes, digo, mira, esto es muy fácil de decir, si quieres lo vamos a aprender juntos porque esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Funcionamos muchas veces con el mito de la invulnerabilidad, ¿no? A mí no me va a pasar. Claro. Ante un diagnóstico, la primera información es ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es que solamente tiene una respuesta y es ¿y por qué no a ti? El sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Todos sufrimos y todos vamos a sufrir en nuestra vida. No pasa nada porque en un momento dado se sufra, ¿no? Y todo esto son reacciones humanas normales que necesitan un proceso, ¿no? Y que tanto el paciente lo tiene que entender, como los familiares, como el médico que se lo tiene que explicar para entender en qué momento es el mejor momento para explicarle a una persona ciertas cosas que además va a tener que hacer él, ¿no? Por lo tanto, este proceso que va madurando y va cambiando conlleva eso, una aceptación y momentos de sufrir y aprender a incorporar ese sufrimiento, ¿no? Y yo creo que también hay que poner sobre la mesa algo un poco al hilo de la familia. Esto no se acaba, la Eso psicología de la es. salud no se acaba con la enfermedad del paciente, ni tan siquiera con la muerte del paciente. Están los dolientes, Exacto. está el duelo. El duelo. El duelo de los dolientes, los familiares o amigos de la persona fallecida. Y a veces se nos olvida. Esto no se acaba con la muerte del enfermo. Se acaba cuando los procesos se resuelven, ¿no? Entonces, creo que también es un tema que debería quedar reflejado en la mesa, ¿no? La ansiedad, pues realmente es una emoción, ¿vale? Es una emoción, es el mensajero, ¿no? Que tenemos, que nos avisa de que algo importante tenemos que hacer, ¿no? Un poco para que la gente lo entienda. Pero para mí es realmente importante intentar definirla un poco con lo que sabemos ya hoy en día acerca de toda la investigación que hemos ido recogiendo en todos estos últimos años, ¿no? Para salirnos un poco de la definición clásica que podemos encontrar en ningún manual, ¿no? Yo siempre les explico a mis alumnos que realmente el cerebro es un sistema lógico formal que está continuamente intentando saber lo que va a ocurrir inmediatamente después. Funciona así, está haciendo predicciones y en esas predicciones recoge información del entorno y también del propio cuerpo, ¿vale? Información interoceptiva y trata de hacer un cálculo de lo que va a ocurrir inmediatamente después, ¿no? Cuando en ese cálculo de lo que va a ocurrir inmediatamente después, entiende que es compleja la situación, entiende que tiene que hacer un esfuerzo adicional, pues entonces para reducir esa brecha aparece una respuesta multidimensional, una respuesta corporal, una respuesta cognitiva, una respuesta conductual para intentar resolver eso, ¿no? Intentar reducir la diferencia, ¿no? Es algo así como que las emociones no están al margen de cómo funciona habitualmente el cerebro, que es intentando computar esos datos para resolver algo complejo. Es bueno hablarlo. Y es ese componente evolutivo. O sea, es decir, no hay duda. O sea, la ansiedad nos ha mantenido vivos como especie y
y es necesaria, y yo creo que es bueno, a pesar de que esté muy manoseado ya el mensaje, es bueno dejarlo claro. La ansiedad per se no es algo problemático, no es una amenaza, simplemente es nuestro cerebro avisándonos de que tenemos que intentar adaptarnos a determinadas situaciones y exigencias que además son muy cambiantes. Y el punto de partida, efectivamente, es que no somos iguales, somos únicos y genuinos. Y que luego aparece un proceso que es construcción pura. Claro. Construcción pura. Y hablando y volviendo de nuevo a traer la ansiedad es un proceso construido. Y esto, que parece que es muy obvio, bueno, pues durante mucho tiempo se ha defendido que no, que la ansiedad o las emociones en general y la ansiedad en particular, pues como una especie de reflejo. Sí. Y no es verdad. No es un reflejo. Es un proceso construido que es enormemente dependiente de multitud de factores. Por lo tanto, es algo complejo. Y tú antes planteabas, Marta, qué diferencia, ¿no? Una reacción normal de ansiedad, ¿no?, a una reacción, vamos a llamarla patológica o problemática. Pues muchísimos factores. Quizás todos convenimos un poco con la idea de interferencia, decir, oye, mira, pues algo es problemático en la medida que está interfiriendo tu vida. Y yo creo que esto aplica absolutamente a la ansiedad, especialmente a la ansiedad, dado que es tan natural y tan universal. Claro, pero ¿qué es algo que limita tu vida? ¿Qué tiene que ver con factores personales tuyos? ¿Tiene que ver con factores contextuales? Pues volvemos a lo mismo, es que es una interacción. Yo muchas veces a mis alumnos siempre les pongo, ¿no?, cuando por ejemplo hablo de fobias, ¿no?, que parece como es como el nicho donde la ansiedad se refugia de manera más simplista, ¿no?, una fobia a los perros. Pues bueno, pues claro, yo puedo decir, claro, es que a mí los perros también me dan miedo, pero ¿eso es una fobia o no es una fobia? Bueno, hay que verlo. Venga, pongamos encima de la mesa. ¿Te está limitando funcionalmente? Bueno, no me limita funcionalmente. ¿Por qué? Porque mira, pues porque vivo en una gran ciudad, con mucho tráfico, entonces la gente no tiene perro y porque no sé qué. Bueno, por 1000 razones. Bueno, pues igual yo si pongo encima de la mesa ese criterio de interferencia, pues no tienes ninguna fobia. Efectivamente. Pero es que, oye, ojo, que es que acabo de conocer a una chica estupenda que tiene perro, y acabo de tener una fobia. Exacto. Porque está limitando, porque estoy muy enamorado y quiero ver a esta chica, pero es que me muero de miedo cada vez que quiero verla. Fíjate, tengo que poner en una balanza amor y miedo y ¿qué follón tengo? Pues ya estoy limitado. Entonces, yo creo que has puesto el acento en otro componente que hasta ahora no habíamos hablado, que es el afrontamiento, ¿no? Es decir, los dos tienen una experiencia probablemente muy diferenciada, pero que podríamos denominar de ansiedad, porque parece que es una situación estresante que genera... ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? Quiero decir, claro. Es algo normal y es más deseable, ¿no? Y hemos definido a uno de ellos como paralizado, ¿no? Vamos a decir que ha activado, ¿no?, su mecanismo de afrontamiento, decimos, de bloqueo, y el otro que ha hecho un afrontamiento mucho más proactivo, ¿verdad? Todos sin querer estamos pensando, este es el que tiene problemas y este no. Claro. Bueno, parece obvio, pero necesariamente es así. Es decir, y si en vez de fuera... O sea, parece como que este es el afrontamiento problemático y este es el afrontamiento bueno. Pero siempre es así. Hombre, para encontrar trabajo probablemente este ayude más que este. Sí, pero ojo. Pero ojo que puede ser. Pero ojo, porque igual necesitas un poco relajarte y plantearte las cosas. Entonces, ese mecanismo de bloqueo, ¿no?, me permite parar. Claro. Me permite parar y decir, oye, espera, que es que igual he perdido el trabajo porque he estado perseverando en un proyecto que no era el mío. Claro. Por ejemplo, no sé, estoy inventando. Sí, lo mismo, este mecanismo de afrontamiento basado en el bloqueo es bueno. Y lo mismo, el que se ha puesto a hacer un Excel rápidamente y ver alternativas, pues igual va a reincidir en un error. No lo sé. Entonces, incluso nosotros tenemos nuestros propios sesgos a la hora de creer lo que es, en principio o a priori, positivo o negativo. No necesariamente así. O sea, no tiene por qué ser así. Es decir, tenemos diferentes mecanismos de afrontamiento. Tendemos a resumirlos mucho, ¿no? Unos más dirigidos a la emoción y otros más dirigidos a la solución, pero que es que no están reñidos y a priori no hay uno mejor que otro. Hay dos conceptos que son muy interesantes aquí, que tienen que ver con la ansiedad. Entonces es una emoción, digamos, es una respuesta emocional muy compleja que sentimos ante situaciones difíciles o que son percibidas como amenazantes o que tienen que ver conmigo. Y luego, ¿vale?, el qué hacemos con esa respuesta emocional. Es decir, cuando yo ya estoy nervioso y estoy pensando que esto que siento es ansiedad y por eso decimos que las emociones son construidas y que no son universales, sino que tienen que ver con una construcción cognitiva que hacemos de todo lo que sentimos y de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Una vez yo ya siento malestar, ¿qué hago con ese malestar? ¿No? Que es un poco el concepto de regulación emocional. Es decir, cuando yo ya estoy mal, ¿qué hago con eso? ¿No? Y aquí, pues como bien planteaba Nacho, pues va a haber estrategias que nos acerquen a nuestros objetivos y estrategias que nos alejen de nuestros objetivos.
Y va a ser esencial que yo tenga en cuenta cómo soy, quién soy. ¿No? Esa típica frase, conócete a ti mismo. Claro, un poco parece como de muy psicólogo de Eso sí que Instagram. es muy de taza, le iba a decir, digo, eso sí que es muy de taza. Pero que es esencial decir, oye, yo quién soy, Claro que cómo sí, soy, claro que porque a lo sí. mejor esta estrategia no me está acercando a mis objetivos, aunque yo creo que sí. Hay un componente esencial de tipo transdiagnóstico, que es lo que él planteaba de la intolerancia a la incertidumbre o a la ansiedad, ¿no? Y otro componente muy importante que cada vez está cobrando más fuerza, que tiene que ver con las creencias de incontrolabilidad. Es decir, cuando yo siento malestar, no necesariamente es perder el control. Sin embargo, hay personas que tienen una especial, digamos, facilidad para percibir falta de control. Y que lo que importa no es controlar en la vida, lo que importa es percibir que controlas, ¿no? Es decir, que controles o no controles, probablemente te mueras sin saberlo, ¿no? Pero percibir que de alguna manera tú llevas la nave a donde quieres es realmente esencial. Y eso tiene mucho que ver con lo que voy a hacer después con mi nivel, con mi ansiedad o con mi respuesta emocional, que es tan transversal a todos los trastornos. Nosotros tenemos que intentar ayudar a las personas a que entiendan que no va a haber aceptación si no reinterpretan que desagradable no significa malo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos? ¿Corregimos? ¿Dónde nos situamos? No, yo creo que lo primero que tenemos que intentar es poner a las palabras semánticamente en el sitio que le corresponden. Es decir, ¿aceptar significa resignarse? No. Claro. Aceptar no significa resignarse. Claro. Creo que aceptar significa todo lo contrario. Es Efectivamente. desafiar lo que nos han entrenado, Efectivamente. que es huye. La comprensión tiene mucho que ver con la aceptación. Yo siempre le explico a las personas que... Sin comprensión no hay aceptación. Efectivamente, pero que la aceptación tiene que ver con saber cuál es el marco en el que tú te puedes mover. Pero es completamente antagónico con la resignación. Es saber cuál es mi marco. Y cuando yo sé mi marco, sé cuáles son los movimientos del caballo en el ajedrez. Entonces, cuando yo sé cuáles son los movimientos del caballo, puedo jugar al ajedrez con caballos, ¿vale? Puedo intentar resolver esta situación aceptando qué es lo que está ocurriendo. En muchas ocasiones, pues tiene que ver pues, con qué estrategias o qué herramientas estás poniendo en marcha para afrontar una determinada situación que está siendo desafiante, y otras veces tienen que ver con que igual esa situación desafiante no la quiero en mi vida. Claro. Es decir, a veces tiene que ver con que esa claro, situación que es que no debería estar. tengo un trabajo que es una porquería. Efectivamente, que no debería estar. Que no debería Esa estar, situación claro, no debería darse. es que yo merezco que me traten bien en el trabajo, no tanto qué tengo que hacer yo para tolerar que me traten mal. Eso es. Y permanentemente tenemos que intentar verlo desde ahí, ¿no? Porque son múltiples facetas. El estrés es lo que sentimos cuando creemos o sentimos que estamos amenazados, ¿no? Amenazados por algo. Uh-huh. Todos sabemos en determinadas circunstancias, pues no sé, un comentario de una persona que nos hace, un susto que nos dan en el coche, algo que pasa en casa, un ruido, algo que nos dice el médico, una enfermedad, un problema en el trabajo. Todas esas cosas nos disparan nuestro organismo para defenderse, porque nuestro organismo se siente amenazado. Se siente amenazado en ocasiones vitalmente, ¿no? Uh-huh. Claro, he puesto ejemplos sencillos de los que seguramente todos tenemos experiencia, pero hay personas a las que atracan por la calle, hay personas que sufren violencia. Bueno, todos estos otros casos, digamos, más graves, afortunadamente más inusuales, desencadenan también el estrés. De manera que hoy día yo creo que todos tenemos experiencia de un nivel u otro en relación con el estrés, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, el estrés es como el malo de la peli, ¿no? Que tengo estrés y tal, estoy jodido, vamos a decirlo así. O sea, que hay alguien, aquí se le puede echar la culpa de las cosas, claro, ¿no? Claro. Nosotros mismos, no, es que estoy estresado. O el médico te dice, no, es que lo que pasa es que usted tiene mucho estrés, tiene que controlar el estrés. Parece que siempre es bueno tener a alguien al quien echarle la culpa, ¿no? Y en ese sentido tienes razón, el estrés es el malo de la película, ¿no? Pero como apuntas, certeramente eso no es correcto. Es decir, el estrés es bueno, porque nos permite percibir las amenazas
y poner en marcha formas de salvarlas, de que no nos atrapen, de que no acaben con nosotros. El único ser que no siente estrés es el cadáver. Cuando estás muerto no hay estrés. Mientras que estás vivo, hay estrés, y ese estrés, por tanto, es bueno porque te mantiene vivo. Cuando ese periodo de amenaza no se circunscribe a un momento, o circunscribiéndose en un momento, la respuesta de estrés permanece más allá de para lo que está preparada. ¿Para qué está preparado? Para salir corriendo, para luchar. Ya he salido corriendo, ya he luchado, se acabó. Nuestro organismo debe volver a su condición normal para que se pueda recuperar. Si eso no sucede, entonces es cuando empezamos a tener un problema, porque estamos sometiendo a nuestro sistema a una condición permanente para algo que está pensado para un momento concreto. No estamos pensados para estar en esa situación por periodos prolongados, ¿no? Y ese es uno de los aspectos, diríamos, que puede desencadenar, ¿no? y generar dificultades en nuestro organismo y nuestra forma de responder ante el estrés. La enfermedad también es una fuente de estrés en sí mismo. Antes, cuando veíamos cómo unas personas responden ante el estrés, con un ejemplo cualquiera, se podría decir lo mismo con respecto a una enfermedad. Te han dicho que tienes tal enfermedad, la que sea, más grave, menos grave. Es una situación de estrés. Ujú. Una situación de estrés ya que conlleva probablemente un elemento ya de proyección en el tiempo, porque si no es una cosa que se resuelve pronto, va a estar ahí, digamos, sometiéndote a una situación continua de estrés. En esas situaciones, decíamos, hay una disminución de cortisol. Perdón, hay un aumento del cortisol y disminuye la función de tu sistema inmunitario. Pero el cortisol en el organismo no puede estar durante mucho tiempo liberándose, porque se agota. El organismo tiene unos límites, ¿no? No puede estar continuamente. Y unos equilibrios, ¿no? Claro, También. si yo no puedo salivar hasta cierto punto, en un Claro. momento que me quedo sin saliva, Claro, ¿no? claro. Pues el organismo se queda sin cortisol, ¿no? Y entonces se produce el efecto contrario, que es, en vez de un aumento en el cortisol, una disminución por debajo de los niveles normales en los que el cortisol debe estar presente. Entonces, en vez de tener problemas por exceso, porque nuestro sistema inmunitario no funciona bien, que sería el caso anterior, ¿no? Te coges un catarro porque tu sistema inmunitario, no estás estresado, no funciona bien, tienes problemas por exceso porque tu sistema inmunitario funciona demasiado bien. Ajá. Y entonces tenemos las alergias, tenemos las dermatitis, tenemos todas estas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario, las enfermedades reumáticas, todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario, pero no porque el sistema inmunitario no funcione bien, sino porque funciona demasiado bien. Superfunciona. Exacto. El estrés, entre los efectos fisiológicos que tiene, es, lo he dicho antes, un aumento en la liberación de catecolaminas y cortisol. El cortisol es un inmunosupresor. El Ujú. cortisol disminuye la función inmune. Es decir, cuando estamos estresados, ¿es más fácil coger un catarro? Sí. ¿Por qué? Porque el cortisol que se libera en la situación de estrés hace que nuestro sistema inmunitario funcione menos, ¿no? O sea, porque a lo mejor se están destinando recursos a otras Correcto, cosas innecesarias. Eso es, correcto, Sería- porque hay una organización, la situación de estrés es una situación en la que se buscan recursos para dar una respuesta que requiere mucha energía, y a veces incluso nuestro organismo degrada proteínas para obtener energía, una cosa de locos. Nosotros también podemos defendernos, ¿no? También podemos defendernos. ¿De qué manera podemos defendernos? Y nos defendemos. Pues algunas ya las hemos ido comentando. Primero, no identificando como amenazantes cosas que no lo son. Esa ya sería una de las primeras conclusiones de lo que llegamos hasta aquí. Hemos dicho que uno de los problemas es ver como amenazante lo que no lo es, pues vamos a arreglarlo. Entonces, tomar perspectiva, ver de una forma más amplia tu contexto, tu entorno, las cosas que te percibes como amenaza. Y eso puede hacer que cambie
este aspecto. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que nosotros no hemos nacido ayer, sino que, desde luego yo, tú más que yo, pero yo llevo muchos años ya por aquí viviendo en este mundo. Y, acumulas por cierto, mucha juventud, ¿no? Acumula mucha juventud. Y tenemos experiencia, ¿no? Y esa experiencia se traduce en que no hemos sentido el estrés por la primera vez en nuestra vida. Los niños, a diferencia de los adultos, digamos, tienen menos formas, entienden las cosas con más dificultad, claro, ¿no? claro. Porque no tienen esa historia que nosotros tenemos, el lenguaje no lo han todavía desarrollado suficientemente bien, y entonces lo expresan más a través de, o sea, se notan más estos cambios fisiológicos que estamos comentando, ¿no? Y son quejas que lo que están mostrando es una respuesta de estrés que hay que abordar, ¿no? Entonces, todos esos cambios fisiológicos que se van produciendo son los que nosotros podemos contrarrestar exponiéndole a situaciones que decíamos antes, un problema de matemáticas. Pues te voy a poner un problema un poquito más difícil para que tú te angusties, para que tú digas, ay, papá, no puedo, para que sientas, pero siempre que lo puedas resolver y en un ambiente, digamos, de ayuda, ¿no? No para hundir, sino para, tú decías bien, para estimular. Claro. Y para contextualizar que eso es normal, que uno se siente a veces pues amenazado y que hay formas de salir y que esas formas de salir requieren también o pueden requerir ayuda y requieren aprendizaje y nos vamos fortaleciendo y vamos funcionando. Cuando una persona tiene una enfermedad o un problema, sale de la normalidad. Claro, deja de hacer. Se tumba, se sienta claro, mucho, se tumba, ¿no? se siente, no ve a los amigos, no le apetece. Se pone en una posición en la que su sistema, él mismo, globalmente, digamos, no está en las condiciones normales que habitualmente está. Cuando se recupera la normalidad, aunque sea a veces jorobado, porque dice, bueno, a mí es que no me apetece ir a casa de Juan y tal, porque, tal. Bueno, aún así voy a ir. Cuando tú recuperas la actividad, favoreces que estos sistemas de regulación, tanto los opioides, opiáceos como los no opiáceos, funcionen. Entonces, es una relación estrecha que hay entre el comportamiento y el sistema fisiológico, nuestro organismo completo, que favorece que las cosas funcionen de una forma más adecuada. La variabilidad, el enfrentarse a situaciones distintas de forma es lo sano. Porque a lo largo de un periodo hay momentos en que yo estoy más activo y eso es salud cardiovascular y es salud psicológica. Es lo que se llama también la flexibilidad psicológica. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? Que yo no actúo de la misma forma, no tengo el mismo patrón y lo aplico independientemente de las circunstancias. No, hay veces pues, que tengo que ajustarme a esto, otras veces a otro. Tengo que ser flexible, no ser rígido, flexible. La flexibilidad es signo de adaptación y signo de salud. Y eso está imbricado, lo comportamental, los pensamientos y lo fisiológico. Qué interesante esto que estás diciendo porque me quedo con esa idea de que hay una parte muy importante de respuesta orgánica, de respuesta fisiológica, que no podemos, o sea, que es automática, quiero decir, que no podemos hacer mucho, ¿no? Si se segrega más o menos hormona o cualquier tipo de neurotransmisor o lo que sea. Pero luego hay una parte en la que sí que, como tú muy bien decías, podemos hacer cosas. Claro. Y tú decías, el hacer ya en sí mismo es importantísimo. Exacto, correcto. La actividad, ¿no? Correcto, eso es. El hacer, el tomar las riendas y el ponerte a hacer ya es el elemento... Sin sobrepasarse, entiendo, ¿no? Porque si no, al final te exacto. cargas de... Exacto. La responsabilidad no es todo tuya, pero sí que puedes hacer cosas. Correcto. ¿Qué es esto de la fortaleza mental? ¿No? Porque parece algo muy místico, así, que se oye mucho, que parece que Rafa Nadal es el único que lo tiene, pero... Bueno, Rafa Nadal tiene un buen ejemplo, es un buen ejemplo de fortaleza mental, sin duda. Pero mira, la fortaleza mental es un motor, es el motor. El motor que nos ayuda a avanzar, un motor que puede tener más o menos potencia, como todos los motores, y nos ayuda a avanzar en el día a día, con nuestras pequeñas obligaciones en cualquier faceta y es un motor que sobre todo es importante cuando nos enfrentamos a los objetivos más ambiciosos que queremos conseguir y a la adversidad. Tú no puedes iniciar un camino si no sabes más o menos a dónde vas. Tampoco tiene que estar el objetivo definido del todo en un principio, pero tienes que saber la dirección en la que vas. Si quieres ir a Galicia, sabes que tienes que coger la carretera A6 desde Madrid,
no puedes ir por la carretera A4 que va a Andalucía. Ahora, ¿a qué punto de Galicia voy? Bueno, pues poco a poco lo puedo ir definiendo, ¿no? Las experiencias de éxito son las que te ayudan a tener más confianza y, por tanto, a desarrollar más tu fortaleza mental. Entonces, tú tienes que buscar experiencias de éxito con objetivos a corto plazo. A veces no es tan importante el salto que das con el objetivo, sino el hecho de conseguir un objetivo. Consigues el objetivo, eso te da más confianza, más fuerza mental y a partir de ahí puedes ir a otros objetivos. Ahora bien, no se trata solo de tener objetivos a corto plazo, sino que es importante enlazarlos con uno a más largo plazo. Claro que sí. Ese enganche, esa relación entre el corto plazo y el medio y largo plazo es fundamental. En uno de mis libros comento precisamente el caso de un opositor que ha estado 9 años preparando las oposiciones a notario y, claro, los altibajos emocionales que ha tenido esta persona pues han sido tremendos porque se ha presentado 2 veces, no lo ha sacado, tiene que enfrentarse a la decisión de decir, bueno, abandono, como hacen muchos, o sigo adelante, en fin, pues ahí hay un tema psicológico tremendo que tiene que ver con eso, la fortaleza mental, es decir, qué fortaleza tienes en un momento dado para decir, bueno, llevo 6 años, he suspendido 2 veces, lo dejo, pues también hay que ser fuerte para eso, o al revés, continúo, me levanto y vuelvo a intentarlo. Totalmente. Bueno, pues, me levanto para un examen que a lo mejor claro, es dentro de 1 o 2 años. Claro, y tengo que estar preparándomelo. Totalmente, claro. Y esta es una frase que utilizamos mucho en la selección de México de fútbol, donde estoy trabajando ahora, que dice, desconectar para conectar. Esta frase, ¿cómo desconectar? ¿Cómo desconectar? Hay que conectar, hay que estar el día antes del partido concentrado. Incluso hubo una anécdota que me contó Emilio Butragueño en su momento, cuando él era jugador del Real Madrid, que iban a jugar un partido de la Copa de Europa y él era estudiante e iba estudiando en el avión. Y pasó el entrenador al baño, a la parte de atrás, en el pasillo, y le vio estudiando y le dijo, ¿tú qué haces, chaval, estudiando? Concéntrate en el partido. El partido era 2 días más tarde. O sea, la gente no entendía esto de hay que estar ahí. No. Es decir, desconectar para conectar. Tú tienes que tener un plan para desconectar. ¿Por qué? Porque hay que llegar al momento clave del rendimiento. A tope. Exacto. A tope, mentalmente descansado, con fuerza mental para poder realmente afrontar las dificultades que te vayan surgiendo, las demandas que te vayan surgiendo, la toma de decisiones que necesitas, etc. Eso es clave. Hay que llegar bien. Hay que llegar bien. Con los árbitros de baloncesto de alto nivel, con los que trabajo antes de los campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos, desde hace ya bastante tiempo, pues una frase que utilizamos, ellos utilizan mucho los acrónimos y todo esto. Entonces, FBI, no, FBC, y la gente, perdón, y la gente diciendo, FBC, do you know FBC? ¿Qué será FBC? No sabían. FBC, no sé. Fresh Brains on Court. Cerebros frescos en la cancha. Es que el niño, claro, cuando pierde un partido llora y sale muy frustrado. Es que hoy no le apetece ir a entrenar, pues que no vaya. No. Es decir, tú tienes que ser capaz de adquirir un compromiso, este es otro elemento importante, y cumplirlo. Ese compromiso, lógicamente, tiene que adaptarse a tus posibilidades. O sea, si es un niño de 8 años, pensar que puede entrenar todos los días, pues es ridículo, porque no lo podría hacer. Pero tú adquieres el compromiso de ir martes y jueves a la clase de judo, pues tienes que ir. Marquemos un plazo. Cuando acabe el curso escolar, pues lo volvemos a plantear, por ejemplo. Pero mientras tú te comprometes a hacer esto. ¿Está lloviendo? Tienes que ir. Y poco a poco hay que ir enfrentando a los chicos, en la medida que van avanzando en edad, a adversidades distintas. Por ejemplo, juegan un equipo de baloncesto y resulta que juega pocos minutos porque el entrenador pone a otro. Y entonces el niño pues se queja y su padre va a hablar con el entrenador. No. O sea, deja que los chicos aprendan a enfrentarse a sus propias frustraciones, a sus propias adversidades, a vivir las emociones negativas que eso les puede provocar, porque eso es lo que les va a hacer fuertes realmente. Pero si resulta que en el momento que un hijo tuyo está desanimado porque en un entrenamiento el entrenador le ha dicho no sé qué y tú vas a hablar al día siguiente con el entrenador o en el colegio que pueda pasar esto, estás contribuyendo a que la fortaleza mental no crezca. Estás contribuyendo a que sea un niño débil mentalmente. Y que solo haga lo que le gusta. Claro, efectivamente. Y lo que le da un refuerzo, una gratificación a muy corto plazo. Pero esto lo podemos aplicar nosotros también. Es decir, que infórmate bien
de lo que vas a hacer y a partir de ahí asume que hay una adversidad que tienes que superar, pero tienes que superar no huyendo de ella, sino enfrentándote a ella. Parece que la ciencia lo que nos dice, en contra de lo que nosotros sospechamos, no es que haya que estar siempre motivado para conseguir cosas, que resulta que la dirección es al revés, ¿no? Haciendo cosas consigues muchas veces estar motivado. Ya. Bueno, hay dos vías para motivarte. Una es el interés que te puede generar un determinado reto, la consecuencia, el reto final o el propio proceso. Es decir, hay procesos muy desafiantes que de por sí pues justifican pues, el hacerlo, ¿no? Esto se ve muy claro en la película de Los Siete Magníficos, en una de las series, donde les proponen un reto que es ir a ayudar a un pueblo mexicano que está siendo abusado y tal, ¿no? Y entonces, pues los Siete Magníficos, pues claro, pero bueno, ¿cuánto pagan, no? Pues es que no tenemos dinero, pero venir a ayudarnos y en tal. Y dice uno de los Siete Magníficos, no me acuerdo el nombre del actor, que dice, hay gente que hace las cosas por la paga, pero otros lo hacemos por el pedido. Esta es una vía, digamos. Pero luego otra vía es a través de la autoconfianza. Te motivas por cosas que sabes hacer, que crees que puedes hacer. Si no, pues, si los Siete Magníficos no supieran disparar, seguramente, por mucho que les guste el pedido, está claro que no irían a ese objetivo, ¿no? Se desanimarían. Así que es importante controlar esto. Y entonces el psicólogo o el entrenador o el padre, es decir, el que tiene una responsabilidad sobre la persona, por ejemplo, su hijo o su alumno, tiene que entender muy bien por qué vía tiene que trabajar. Pero luego tú, además, en el momento tienes que llegar en tu nivel óptimo y eso tienes que haberlo entrenado antes. Claro. Entonces aquí, primero, identifica síntomas de activación. ¿Cómo sabes que estás más o menos activada? ¿Cómo lo sabes? Chequeándote, ¿no? O sea, Sí, pero mirándote. claro. Pues porque notas ciertas cosas, ¿no? En el estómago a lo mejor, o que te Eso palpita es. más o menos el corazón, ¿no? Eso Creo es. que va por ahí. No, va por ahí. No, pero cada persona tendrá sus indicadores. Pueden ser estos, muy bien, mucha gente. A veces es una sensación difícil de explicar Sí. con palabras, pero la persona la identifica. Estoy un poco... o puede ser algo cognitivo, algún pensamiento y tal. Bien, ya has identificado tus indicadores. Ahora, ponles un número. Y eso es un poco con los deportistas. Digo, ¿cuál es tu número? No, yo juego con el 25. No, tío, no. Dime cuál es tu número de activación, del 1 al 10, ¿no? Pero también con los padres, porque los padres también juegan. Ese era un lema que teníamos en el Real Madrid cuando estuve allí. Los padres también juegan. Entonces, ¿pero de qué juegan? Bueno, pues juegan de padres, ¿no? ¿Y cuál es tu número de activación cuando vas al partido? Estás tan nervioso que insultas al árbitro, te metes con tu hijo, incluso le llamas la atención, quieres hacer... Es decir, ¿cuál es tu número? Tu número óptimo. Yo, para rendir bien, necesito un 7. Puedes ir a nivel retrospectivo acordándote de experiencias de éxito que has tenido, cómo te encontrabas en ese momento, y luego puedes ir ya acumulando más información hasta que llegas a hacerte un experto de tu propia activación. Autoconocimiento. El fracaso te puede ayudar a fortalecer la autoconfianza. Mira, hay dos conceptos que son muy interesantes. Uno es el de éxito controlado, que es cuando consigues el objetivo que te has propuesto, éxito. Pero además controlado. ¿Por qué? Porque lo atribuyes a cosas que tú has hecho y que puedes volver a hacer. Entonces, si tú realmente has hecho algo que además puedes volver a hacer, pues ese éxito controlado potencia la autoconfianza. El otro concepto es fracaso controlado. Porque tú, vale, no has conseguido el objetivo, con lo cual, pues te sientes mal porque no lo has conseguido, pero ¿qué has podido aprender de esa experiencia? Es decir, ¿qué no has hecho que podrías hacer en el futuro si te preparas para eso? ¿Qué análisis puedo hacer? Es decir, ¿qué cosas has hecho bien que tengo que repetir, aunque no haya conseguido el objetivo? ¿Y qué cosas no he hecho que tendría que hacer, que podría hacer en una siguiente ocasión si me preparo para eso? Entonces, bueno, pues cuando luego resulta que en una siguiente ocasión eres capaz de superar ese problema que tuviste en la anterior, pues eso potencia mucho la confianza. Que en la vida no se nace con más o menos fortaleza mental. Que tú puedes, con ese término tan abstracto, materializarlo, aterrizarlo a un lenguaje donde tú puedes hacer muchas cosas, que es lo que nos estás diciendo, porque Claro. con esto quiero decir, no estás vendido, y es que yo no tengo fortaleza mental, yo es que no tengo fuerza de voluntad, yo es que no tengo... Que no va por ahí, chavales, que esto va, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Chema, pero
no va tanto eso, va en qué haces tú o qué no haces, qué resultado o qué objetivo final o qué meta te pones, que solo depende de ti, qué pequeños objetivos vas trazando en el día a día, depende de ti. O sea que es entrenable todo esto. Me baso mucho en la psicoeducación, digamos, ¿no? Con las personas que tengo delante, mis deportistas, entrenadores, equipos, ser capaces de comprender muy bien cómo pasan las cosas y por qué pasan las cosas, dentro de un contexto de variables que manejamos en el plano psicológico, igual que los preparadores físicos, como os decíamos, ¿no? Tienen su potencia, su velocidad, su fuerza. Nosotros tenemos motivación, autoconfianza, control del estrés, regulación, activación. Entonces, ¿cómo pasan estas variables en cada momento dentro de nosotros? ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo las experimentamos? ¿En qué momentos nos benefician? ¿En qué momentos nos perjudican? ¿Cómo cambiarlas? Porque son variables porque varían. Tenemos la capacidad de entrenarlas para que varíen en dirección a lo que queremos conseguir, ¿no? A que nos faciliten el camino hacia ese comportamiento y esa conducta que me va a dar el éxito, que va a acabar en la consecución del objetivo, ¿no? Entonces yo siempre al principio dedico mucho tiempo a esto y la experiencia, Ricardo nos contará también, es que solo comprendernos, solo conocer cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo y esas conexiones, esas causas, consecuencias, esas asociaciones y saber cuáles estamos buscando para repetirlas, porque son las que nos funcionan, solo eso ya es el 50%. Yo creo, por poner una cifra, del trabajo con ellos. A veces cuando vienen a sesión vienen en busca de fórmulas mágicas, varitas mágicas. Sí, ahora han dicho 3 consejitos y venga, yo voy para adelante. Eso es, ¿no? Hasta ahora me valía lo que me decía mi entrenador, pero necesito un consejo más. Digo, no, esto va de trabajo, ya lo siento decepcionarte, pero... Esto va de entrenamiento, ¿no? Va de entrenamiento. En el mejor contexto de todos, de entrenar. Eso es. Y a menudo se sorprenden cuando les dices, ¿no? Lo más importante no es la sesión de psicología, es lo que pasa entre sesión y sesión. Es como tú lo que pasa en sesión te lo llevas al entrenamiento, lo haces útil, que es lo que al final te va a hacer creer en la psicología, que a mí esto siempre me sorprendió. Digo, si no es cuestión de fe, si es una ciencia, si lo aplicas, funciona. Es así, es así. No hay que darle credibilidad en modo fe, sí, ¿no? Sí. Del deportista es muy importante, algo que es muy propio de la psicología, que yo creo que también es una de las grandes áreas junto a la inteligencia que ha formado parte del currículo formativo nuestro en psicología y en las facultades, que es la personalidad. Y la personalidad indudablemente tiene un papel modulador. Entonces yo lo primero es, me tengo que conocer. Si yo no me conozco, si yo no estructuro lo que son mis valores, lo que es mi self, mi identidad, luego para conocer lo que tengo que optimizar es difícil. Entonces hay un camino, como muy bien decíamos antes, psicoeducativo. Hay un camino donde yo necesito saber cuáles son mis cualidades. Porque si yo empiezo simplemente a parchear, imaginemos por un problema de ansiedad, es que a lo mejor debajo de ese problema hay que desarrollar otras competencias, porque no podemos pensar solo en que tú estás en este contexto actual, donde te va a ayudar, imaginaos, a que tengas un partido de tenis mejor. Esto es un pensamiento muy, muy cortoplacista, ¿verdad? No, tenemos que intentar trabajar, yo lo apuntaba aquí al principio para no dejar el dato, ¿no? Sobre el bienestar del deportista. Sí. Y el bienestar es ayudarte a que seas lo más autónomo o autónoma posible, siendo lo más, digamos, competente en ese desarrollo, donde indudablemente nos tienen que ver como un aliado, yo digo, en el medio y largo plazo. Yo te voy a ayudar a optimizar, pero es que a lo mejor esta temporada te salió muy bien, al final ocurre una lesión, como hablábamos, y bajo esa lesión hay una nueva necesidad de adaptación, por lo tanto, esa adaptación puede requerir, yo le llamo un poco a veces la ITV, donde aunque ya hayamos trabajado una serie de recursos y de competencias, tengamos que ajustar y pasar de nuevo esa ITV para ajustar algunas cosas, no porque tengamos un problema, sino porque yo necesito optimizar. ¿Hay alguien en el mundo deportivo a nivel internacional que todos podamos conocer o que pueda resultarnos de oídas conocido, que para vosotros sea, bueno, pues esta persona parece que es un buen modelo de deportista, tiene una mente, no sé si la palabra es prodigiosa o no, ¿no? Pero tiene una mente bien entrenada? Yo como psicólogo deportista creo que este es el modelo a seguir, ¿no? No sé si hay alguien... Yo indudablemente, y tengo el privilegio de conocerle y de estar muy cerca de gente del grupo de trabajo, hoy en día yo mencionaría a Ilia Topuria. Ajá. La capacidad que tiene... Bueno, es que es impresionante, ¿no? Cómo se prepara este tipo. Y su capacidad de impactar con un cuidado máximo de todos los componentes que tienen que ver con el rendimiento,
pero me atrevería a decir no solo él, sino Aldo, que es su entrenador. Si los oyentes siguen cualquier mensaje o vídeo en YouTube, etcétera, un tipo que parte de las ciencias del deporte. Es decir, todo lo que se hace debe ser pasando el filtro de la ciencia. Pues la actividad física es un gran modulador de la manifestación, de la modificación de la expresión del genoma. Es decir, nuestros genes no cambian, lo que cambia es la expresión del gen. ¿En base a qué? En base a, y tiene lógica adaptativa, ¿verdad? En base a las condiciones a las cuales nos exponemos. Y la actividad física, igual que la nutrición, son de las cosas que más nos ayudan a que se expresen o no algunos microARNs que llamamos. Esto es muy interesante porque, de hecho, sabemos que la actividad física en ratas, cuando se cruzan, las características que tiene una rata entrenada de cierta manera pueden ser heredadas y medidas a nivel de microARN. Es decir, que si ahora mismo, Marta, tú no haces actividad física y te pones a hacerla a un nivel moderado, porque sabemos que todo en exceso perdemos los beneficios. Y cuando uno cuantifica bien eso tiene efectos genómicos, tiene efectos sobre la expresión de mi genoma, que van a ser heredados incluso en tu siguiente generación. Esto en realidad lo sabemos que dura hasta 3 generaciones. A partir de la tercera y la cuarta, el efecto empieza a desaparecer. Esto es muy interesante. ¿Cuántas veces salimos a correr o a rodar y de repente esas rumiaciones que teníamos, esos pensamientos recurrentes, llegamos, y en ese momento sobre todo de la ducha, porque cuando estamos ahí sufriendo con los kilómetros, pero en el momento en el que nos pegamos esa ducha decimos qué bien nos sentimos y qué relajados y qué tranquilos, ¿verdad? Nos encontramos. Entonces, la actividad física tiene un papel modulador sobre muchas funciones que, como solemos decir, es increíble, ¿no? Oye, pues ¿cómo trabajo mi motivación, ¿no? ¿Cómo rompo la barrera de la pereza? Días lluviosos, ¿cómo salgo yo a correr con el tiempo que hace? Pues una cosa que tienen también muy positiva y muy latente siempre los deportistas es pensar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Ahora me quiero morir, que salga otro a correr, a sufrir, a pasar frío, lluvia. Pero si pienso en la ducha calentita de después, lo placentera que es y ese momento de despeje, ostras, me apetece un poquito más ir a correr. Es en el a medio plazo, ¿no? Y luego al final... Exacto, o sea, pensar en la recompensa, en el beneficio y en el posible beneficio, ¿no? Porque luego es verdad que cuando trabajas a corto o medio plazo por algo y te esfuerzas y te vas sintiendo más capaz cada vez, descubres beneficios que no te esperabas, ¿no? Pues yo lo hacía porque me gustaba, pero fíjate, he llegado a tener una beca, he llegado a que pues, mi familia me reconozca el esfuerzo, ¿no? Porque, oye, al final todos tenemos las mismas necesidades, ¿no? En lo biológico, como explicaba también Ricardo, en lo social, en el autodesarrollo, ¿no? Porque además si algo sabemos del cerebro es que funciona por recompensas. Entonces, si vas acumulando experiencias positivas después de hacer una actividad, va a tender a repetirse. Esto es una de las básicas, ¿no? De las premisas básicas de la psicología, pero claro, tienes que dar la oportunidad de que aparezca y de que aparezca de manera medianamente continuada, ¿no? Y que consiga instalarse como algo apetecible. Porque claro, la primera, o madrugar, ¿no? Tengo que madrugar para ir a correr. Hombre, pues el plan Hazlo fácil. A primera claro. Hace aguas, ¿no? Claro, hazlo fácil, macho. Pero luego si pienso en los beneficios, todo se hace más amable, sin duda, ¿no? Que a veces lo cuesta también encontrar la recompensa en pequeñas cosas. Porque claro, y en concreto en los deportistas, claro, tú piensas en medallas, en el éxito, en ganar, pero claro, es que hasta que llega a eso tienes que saber encontrar ese gusto a esas pequeñas recompensas en el día a día o a momentos que van después de un momento muy intenso o de muchísimo esfuerzo, ¿no? Como decíamos. Y eso nos tiene que mantener enganchados, ¿no? En el día a día. Por eso hablamos siempre tanto de disfrutar del proceso, del camino. Es que el proceso son infinitos días más que los que vas a disfrutar de la recompensa final, del resultado, ¿no? Entonces, vale la pena. El modelo que llamamos de la teoría de la autodeterminación de la motivación, que tiene mucho que ver con esto que decías, Marta, de dejarme la linterna. Esto tiene que ver con que la persona es la que debe ser la que canaliza sus recursos y la que yo, de forma independiente y autónoma, digo, yo quiero mejorar. Yo soy el agente del cambio. ¿Cuántas veces nos sucede que cuando
esa información viene de fuera, porque a lo mejor nos llega, imaginaos, un deportista que nos viene de su representante o nos viene de un contexto, pero él no quiere. El problema es que nosotros necesitamos que la persona agarre su linterna. Entonces, esa autodeterminación, este modelo que es muy potente y que hoy en día irriga e impregna mucho de lo que hacemos en el contexto del deporte y en contexto, en realidad, de la vida humana, porque yo creo que tiene un impacto muy grande, tiene que ver justo con eso, con crear las situaciones donde el deportista, en este caso, sea su propio agente del cambio. Y esto a veces no es fácil. Este modelo lo que dice es, hay 3 grandes aspectos básicos, ¿no? Que es sentirnos, por supuesto, autónomos, sentirnos competentes, pero el tercero, yo creo que es muy importante para iniciar un plan de actividad física, que es el de relación. Qué importante es en los programas, por ejemplo, para tercera edad, cuando uno quiere proponerse no solo madrugar, como decíamos antes, ¿no? Sino hacer cualquier plan, encontrar a alguien, un buen amigo, una buena amiga, que lo haga conmigo. Es decir, sentir que eso que yo voy a hacer también lo puedo compartir, que es la sensación de que yo hago algo con otro. Obviamente, cuando queremos hacerlo solos, fenomenal, ¿no? Pero para iniciarse en muchos programas, nos viene muy bien salir a correr con un compañero o compañera, ¿verdad? Ir a jugar al pádel con otro. El pádel es un deporte, por ejemplo, que ha impactado tanto a nivel social porque tiene una cosa muy interesante. Tengo que hacerlo necesariamente con mi pareja, ¿verdad? Y buscar a otros. Y después posiblemente nos juntamos y nos tomamos algo. El mensaje no es deja de esperar a que te apetezca ir al gimnasio, ¿no? O que llegue el 1 de enero para empezar a ir al gimnasio porque eso dura poco, y búscate la manera, no confíes en tu fuerza de voluntad y sí en la manera de controlar, vamos a decirlo así en términos psicológicos, ¿no? Variables que te ayuden a llevar a cabo tu propósito, sobre todo al principio. Y luego ya cuando encuentres el gustirrinín, pues ya empezarás a hacerlo solo, ¿no? ¿Podría ser un poco esta la idea? Eso es. Básicamente, de lo que trata, en este caso, es de, dentro del conocimiento psicológico, equilibrar 3 aspectos, ¿no? 3 aspectos fundamentales, ¿no? Que son el contenido del trabajo, es decir, las demandas que va a necesitar un determinado trabajo, equilibrarlo con las capacidades presentes y futuras que va a tener que hacer, ¿no? La persona que vaya a ocupar, ¿no? ese ámbito de trabajo, y gestionando de alguna manera lo que podemos denominar dentro de la psicología las recompensas, ¿no? que vaya a tener. Y todo ello, bueno, pues con un último objetivo, ¿no? En este sentido, que va a ser que ese sistema, ¿no? De alguna manera esté equilibrado y que produzca eficiencia y eficacia. Siempre, de alguna manera, protegiendo lo que diríamos la salud, ¿no? La salud, en este caso mental, sobre todo, de los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y el titular sería es rentable. Sí. Señores, es rentable, señoras. Cuidar a los empleados es rentable, y sabéis que una de las principales causas de abandono de un puesto de trabajo es un mal jefe. Entonces, sabemos que los líderes tienen impacto directo en todo su equipo, con lo cual por ahí también, y desde la disciplina del coaching, se aborda mucho cómo los líderes pues, son capaces de gestionar esas personas que, si bien son cuidadas por el área de personas, también en el equipo de trabajo, abordar los conflictos, que las relaciones y las interacciones entre ellos sean positivas. Efectivamente, cuando eso sucede, los equipos van como un tiro. Claro. Y entonces es cuando las personas podemos dar todo nuestro potencial. Y eso tiene un impacto directo en los resultados. Hay muchos trabajos que se están poniendo en marcha con temas de psicoeducación, ¿no? Dentro de las organizaciones en algunos ámbitos, ¿no? Dice, psicoeducación es como información, Sí, ¿no? Información sí, sobre psicología. Sí, sobre salud mental, ¿no? Pura y dura. Es decir, cómo funciona, por ejemplo, un curso de cómo funciona el estrés, ¿eh? En ese sentido. Es decir, el aplicar simplemente, de alguna manera, procesos, ¿no? Desde el punto de vista psicoeducativos, estamos viendo cómo, de alguna manera, generan rentabilidad, además de que, evidentemente, claro, es uno de los objetivos fundamentales desde la propia psicología, es decir, dejar hacer sentir bien a la gente, ¿no? En el trabajo. Es más, perdona que te interrumpa, es uno de los mandatos que de alguna manera la OMS ha hecho en el año 2020, ¿no?
es decir, la protección, ¿no?, en este caso, de las personas, ¿no?, en los ámbitos laborales. Bueno, yo creo que es hacerle sitio al mundo emocional, por ejemplo, que también estaba como que a la empresa hay que venir llorado y había una separación muy fuerte entre lo que era el mundo emocional y el mundo de la empresa. Y cada vez más se está viendo que esto no tiene ningún sentido, que somos uno, que nuestra vida profesional y nuestra vida personal, al trabajo vamos con nuestras emociones. Entonces, cuidarlas desde todos los puntos de vista, como decía Irma, los departamentos ahora de bienestar. Incluso hay departamentos que se llaman de felicidad. O sea que yo creo que se están dando grandes pasos en esto, donde podemos mirar a la persona, ya no solo al empleado, sino como una persona completa, que para dar lo mejor de sí y conseguir resultados necesita estar bien. Las grandes empresas y las que son medianas, al final lo que quieren son conseguir excelentes trabajadores. ¿Pero qué entendemos por excelentes? Pues lo que decía Sofía, dependerá. Pero eso sí, yo quiero predictores, buenos medidores, con una alta fiabilidad. O sea, no jugármela, ¿no? O sea, tratar de ir... A ver, todos nos podemos equivocar. Hay un margen de error evidente, pero vamos a intentar minimizarlo. Claro. Por eso se pasan baterías de test. Y no me refiero aquí a las baterías de test de competencias técnicas, como puede ser idiomas y tal, que también se pasan, o de conocimientos, sino las que tienen que ver con la psicología. Se preparan informes muy detallados, pero luego hay una parte que es la entrevista personal, y esa es fundamental. Normalmente tienes un panel de entrevistadores, también de distintos géneros, para pues, evitar estos sesgos inconscientes que a veces se producen. Estos sesgos son como estos errores, ¿no? Un poco. Sí, estos sesgos inconscientes es como, genial, pues mira, es morena como yo tal, o fíjate, yo tengo el pelo rizado, pero mira rizado, pues me voy a poner rizado, pues me ha caído bien, porque ese tipo de sesgo, hay muchos sesgos, ¿no? Uno de los mitos del liderazgo de que se nace líder. Bueno, pues nacemos con muchas cosas y a veces, pues esto del liderazgo, además que se confunde que un líder necesariamente es el típico líder carismático. Hay liderazgos de distinto estilo y esto desde luego es fundamental. Entonces, claro que se aprende. Se aprende con la experiencia, se aprende con la formación, se aprende con el acompañamiento, como decíamos, se aprende trabajando las emociones, se aprende trabajando la corporalidad, que también es un ámbito que estaba como sonaba ciencia ficción en el mundo de las empresas y ya va teniendo su lugar. O sea que se aprende y además es fundamental porque si no hay un ambiente positivo en un equipo de trabajo, pues lo que sucede es que las cosas no funcionan. Y se ha visto y se ha investigado que la seguridad psicológica es ahora mismo, está en el top de los factores que hacen que un equipo sea un equipo de alto desempeño. ¿Qué es esto de la seguridad psicológica? Sí, te lo voy a explicar. Ay, ahora. Gracias. Pues mira, seguridad psicológica es esta sensación que uno tiene cuando llega a un equipo o cuando está en un grupo de amigos, que podría servir también, de que yo aquí puedo ser quien soy. Yo puedo ser vulnerable, yo puedo compartir un error, yo puedo compartir una idea que pueda sonar tonta, porque no me van a juzgar. Es importante lo que está comentando Sofía, que en las encuestas de clima laboral que se están haciendo en los últimos 2 años, 3 años, están empezando a incluirse esta pregunta. ¿Puedes ser tú mismo en el trabajo? ¿Te encuentras? Apela a la confianza, es decir, se crea una cultura de confianza en la empresa. Puedes ver, hombre, tú mismo hasta cierto punto estás en el trabajo, pero todos entendemos lo que quiere decir esa pregunta, ¿no? Es que es muy importante que la gente verdaderamente se sienta en un entorno en el que puede explotar sus competencias. A lo mejor no soy el mejor orador, pero lo puedo también ir aprendiendo con el tiempo, que comentaba Sofía. Y que la empresa se preocupe por si la gente está siendo ella misma, si se siente a gusto, es que esto hace nada no se preguntaban de ninguna manera. Quizá a lo mejor algún jefe que pudiera ser un poco más simpático, es decir, que se pusiera en lugar del otro, que tuviera pues esa tendencia a cuidar, ¿no?, de los demás. Y bueno, a lo mejor podía preguntarlo de alguna manera o podía verlo entre los miembros de su equipo, pero no era una pregunta para nada habitual. No, claro, y luego pasaba lo que pasaba, que te estabas todo el año de tapadillo y las cenas de empresa luego ahí se iban al otro lado, ¿no? Y claro, porque había estado conteniendo. La contención. La mayoría de los procesos de inversión que se hacen en procesos selectivos se hacen para determinados niveles, única y exclusivamente. Se invierte muchísimo, por supuesto, en el área ejecutiva, ¿no?, de las organizaciones en procesos selectivos y se comete el grave error, ¿no?, de que en otra serie de niveles
pues prácticamente simplemente la lectura, ¿no?, del currículum y la adaptabilidad mínima, ¿no?, al puesto de trabajo sucede, ¿no?, sucede la contratación. Puesto que evidentemente que cualquier mínimo error que puedan llegar a cometer pues puede llevar, ¿no?, a la pérdida de un gran cliente, ¿no? Tengo que tratarlos a estas personas de atención al cliente con un cuidado especial, porque pueden hacer una mala respuesta, una mala contestación puede tener resultados catastróficos. A veces. Catastróficos. Entonces, al final la empresa, ¿cómo puede añadir mejoras para que ellos se sientan motivados? Que es muy difícil trabajar la motivación interna. Antes decíais, de casa se viene llorado y de casa se viene motivado. Hay muchos tópicos, ¿no? Y es muy complicado, pero tradicionalmente se utilizaba la formación. Es decir, si yo no puedo o no estoy en condiciones de darte una motivación externa con una subida salarial que tú estés esperando o con una promoción, históricamente se ha utilizado en muchas compañías y a nivel cultural la formación. Porque, bueno, es un dinero que invierte la empresa, no te lo doy a ti en cash, pero te estoy formando y eso sí que es pues una fuente de mejora para ti, porque luego tienes un desarrollo, lo que comentaba antes, puedes irte a otro puesto a nivel horizontal, puedes mejorar, etcétera. Sobre todo aquí ha habido un cambio y en eso yo creo que hemos tenido que ver los psicólogos cuando se han metido las competencias en habilidades generales, que esto antes era impensable. Se invierte más en jugar, se invierte más en conocerse, ¿no?, en que pasen tiempo juntos y al final ahí es cuando aparece la psicología. Cuando dices, pero si es que somos personas, si lo que más nos hace ligarnos, vincularnos es conocernos, es saber un poquito más de ti, más allá del rol, saber quién eres. Y esto a veces pues no pasa. Y yo me he encontrado con equipos donde dices, llevo 15 años trabajando con esta persona y no sabía qué. Puntos suspensivos, ¿no? Y ahí podríamos decir tantas cosas. Entonces, muchas veces, fíjate, lo que debería ser como lo normal que pasa en todas las familias, por decirlo así, pues es para lo que nos contratan, para decir, oye, que el equipo esté junto, que converse. ¿Cuánto trabajamos las conversaciones? Porque parece que hay cosas de las que no se puede hablar o porque parece que hay conversaciones que se quedan en la superficie y realmente nos vinculamos desde ahí, ¿no? Entonces, jugando, sabiendo del otro, compartiendo también momentos de disfrute, contándonos las cosas. Dices, ahí es cuando nos vamos, a mí me encanta porque es que volvemos a los básicos. Todos somos contingentes, pero tú eras necesario. Enhorabuena por haber elegido escuchar información de calidad. Juntos hacemos que nuestra sociedad avance. Gracias por estar aquí un día más. Te esperamos en el próximo episodio. Y si crees que a tus amigos, incluso enemigos, pudiera ayudarles este contenido, compártelo.